Si son nuevos con nosotros, estamos pasando el libro de 2 de Corintios y hoy venimos a los capítulos 8 y 9, que es como una serie dentro de una serie, como cuando se compran papas fritas y hay una papa regular también ahí adentro. Es una serie dentro de una serie. Y una serie es sobre la generosidad. De esto es que estará hablando Pablo al pasar las próximas semanas en estos dos capítulos, considerando la generosidad de Dios hacia nosotros, la gracia de nuestro Señor hacia nosotros y que seamos un pueblo de gracia. Oremos al entrar a los capítulos 8 y 9. Señor Jesús, ven, háblanos hoy. Predica un mejor sermón que el que yo he preparado. Construye a tu pueblo, edifica a tu pueblo, tú amas a tu pueblo. Oramos que tu pueblo se sienta amado por ti hoy, que tengamos una apreciación de tu gracia hacia nosotros y que nos hagas un pueblo que refleje esa gracia y esa generosidad en maneras prácticas. Y oramos esto en el buen nombre de Jesús. Amén. El viento está muy fuerte hoy. Necesitamos ejemplos piadosos en nuestras vidas. Cuando estaba en la universidad, unos jugadores, mis compañeros de equipo, me discipularon y fui al amigo mío a su cuarto, Steven, que jugaba segunda base, y decía que un post-it que decía: es la ofrenda de esta semana, $30. Yo era un nuevo creyente y nosotros seguramente no éramos ricos, no teníamos trabajos, éramos atletas. Cuando no podíamos entrar a la cafetería, íbamos a Wendy's con $10 y comíamos del menú de $1. Donábamos plasma a veces para conseguir un poco de dinero, pero él estaba comprometido para la ofrenda del Señor. Estoy seguro que una de las razones que son una persona generosa es porque han visto eso modelado frente a ustedes. Y eso es lo que tenemos aquí en 2 de Corintios 8 y 9. Son los cristianos macedonios que no eran ricos, que Pablo hasta dice que estaban en pobreza, que se vuelven el ejemplo de la generosidad para los corintios seguir. Y luego en el versículo 9, guardado en este texto, de los capítulos 8 al 9, sobre la generosidad y la mayordomía, hay un pequeño texto que nos apunta a Jesucristo, que fue la persona más rica, que fue rico y por nosotros se hizo pobre para nosotros volvernos ricos. Aquí tenemos ejemplos que nos motivan, uno en una iglesia, los macedonios, y supremamente en nuestro Salvador, que es infinito en su dar de gracia. Así que por las próximas 3 semanas quiero dar principios vitales en la generosidad cristiana, la gracia de dar. Así que si les gustan las listas, será una larga cuando lleguemos a la semana 3. Pero no se distraigan de este punto que veo en estos capítulos. Es la frase que Pablo repite de una manera u otra, de ser excelentes en este acto de gracia. Aquí en el verso 7 dice que abunden en esta obra de gracia, que como han abundado en todo esto, abunden en esta gracia también. Así que quiero pedirles que abunden en la generosidad, como en este texto nos dice. Las personas a veces en la alabanza, hablando de la alabanza, se sienten incómodos hablando del dinero, quizás porque tuvieron una mala experiencia, o que quizás crecieron en un contexto donde todo sermón era sobre el dinero, en vez de el sermón del monte era el sermón de la cantidad. Pero nunca deberemos estar avergonzados de hablar del dinero en el contexto de la alabanza, porque dar, como Pablo dice en este texto, es un acto de alabanza. Así que es el mejor contexto para estar hablando de esto, y es un tópico que se habla mucho en la Biblia. Lo discutimos al movernos de la Biblia. Este es nuestro libro número 33 de la Biblia que hemos predicado como iglesia. Pero también quiero recordarles que dar es un aspecto muy importante de la piedad, y no tenemos una imagen
completa de la santificación y de Cristo si no traemos este sujeto también. Cristo mismo ata el dinero a nuestros corazones. Y Cristo quiere nuestros corazones. Así que este es un tema muy importante. Así que déjenme delinearles la estructura de los capítulos 8 y 9. Quiero mirar esto luego, pero para que puedan encontrar la transición en estos capítulos. Los versículos 1 al 5, Pablo menciona de nuevo este ejemplo de los macedonios. ¿Quién eran los macedonios? Eso es Grecia en el norte. Incluye a los tesalonicenses, a los filipenses, a los bereos. Él da el ejemplo en los versículos 1 al 5 y luego da de los versículos 6 al 7 que basado en esos ejemplos de los macedonios a los corintios deberían estar dando también. Los versículos 8 y 9 son motivaciones. Y algo que verán en estos capítulos es hablando mucho de los motivos. Pablo nunca menciona una cantidad. El Nuevo Testamento nunca menciona una cantidad. Pero el Nuevo Testamento sí enfatiza en nuestros corazones la gracia de dar. Así que vemos eso en los versículos 8 al 9. Los versículos 10 al 15 es transicional al Pablo estar hablando de la administración de esta colección. En los versículos 8 al 16, bajando al 9.5. Y eso es hablando más de los elementos prácticos. Aquí Pablo está recaudando estos fondos de la iglesia en el mundo greco-romano para dar a los pobres en Jerusalén, a los cristianos pobres en Jerusalén. Ya les ha pedido a los gálatas, ya les ha pedido a los macedonios y ahora le está pidiendo a los corintios a esta colección. Y del 16 al 9.5 es hablando sobre cómo debería ser esta colección. Y los versículos 16 al 9.6 al final del capítulo 9 está hablando de la motivación de nuevo. Esto enfatiza la gracia de Dios a nosotros y que la respuesta a la gracia de Dios es gracia. La respuesta apropiada a la gracia de Dios es ser personas generosas. Y aquí es una colección particular, es una necesidad particular. Los santos en Jerusalén estaban sufriendo no había comida y esto no simplemente enseña compasión entre las iglesias, pero en Romanos también dice que los creyentes gentiles tenían una deuda a los cristianos judíos porque ellos recibieron al Mesías, recibieron al Evangelio y deberían estar felices de bendecirlos y enriquecerlos. Así que al preparar sus corazones para las próximas 3 semanas, aquí es lo que creo que todo cristiano necesita con lo que respecta a este tema. Y necesitan entender la donación cristiana, y no creo que hay mejor texto que estos que vamos a estar examinando. Luego tienen que entender, necesitan una decisión de dar, un plan de dar. Y esto es algo que amo de esta sección, es que Pablo puede escribir estas verdades teológicas y también puede volverse bien práctico. Y al final necesitan la motivación. Y la mayoría de los versículos hablan de nuestros corazones y nuestros motivos. Así que vamos a empezar en esta lista. Creo que tengo 6 hoy. Y ahí empezaremos la semana que viene. Principio número 1. Dar como cristiano es una obra de gracia. Pablo dice, versículo 1, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Así que recuérdense que en la iglesia entera, Pablo en el capítulo 7 estaba hablando del arrepentimiento. Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada, la naturaleza del arrepentimiento. Y ahora, habiendo solidificado la relación entre los creyentes, los corintios, ahora Pablo habla de esta colección. Me gusta el flow del arrepentimiento llevando al cambio de vida, y un aspecto de la vida cambiada es cómo usamos el dinero. Es similar a Zaqueo, que experimentó el arrepentimiento verdadero, lo que leímos la semana pasada en el capítulo 7, y fuera de esto después de eso se volvió una persona generosa. Pablo ahora viene al sujeto de la generosidad, referenciando a las iglesias en Macedonia, y lo que dice aquí es importante. Él dice, quiero haceros saber de la gracia de Dios que ha sido dada, está obrando en estas iglesias. Es la gracia de Dios que había energizado su obediencia. Pablo habla de la palabra caris, de gracia.
en el capítulo 8 al versículo 9 15 veces. Cuando al final dice gracias a Dios por su don inefable, refiriéndose a Cristo. Así que el sermón de Pablo sobre dar es un sermón sobre gracia. Su dar de los macedonios, ellos dando y nosotros dando, es sobresaliendo la gracia de Dios en nuestras vidas. No solo es la gracia de Dios, pero también trae transformación, incluyendo cómo usamos el dinero. Dar como cristianos es una obra de la gracia de Dios. Y si se encuentra dando, siendo generosos, den gracias a Dios porque Él ha obrado en nuestros corazones, porque nosotros somos codiciosos por naturaleza, pero Dios nos da un tesoro. Él nos deja ver dónde está nuestra verdadera satisfacción y por eso podemos ser un pueblo con mente en el reino. También necesita el sacrificio voluntario, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Esta es una combinación de palabras sorprendente. Usualmente no ponen estas palabras juntos: aflicción y gozo, o pobreza y generosidad. Y aún así, esto es lo que marcó a estos macedonios. Ellos estaban siendo afligidos, lo que incluiría su pobreza, pero como leemos en otras partes, también incluía la persecución. Leen Hechos en Tesalónica, en Filipenses, Pablo experimentó la persecución, la iglesia nació en persecución en esa parte del mundo. Así que fueron afligidos en varias maneras y aún así tuvieron gozo. ¿Cómo pasa eso? Bueno, leemos en Tesalonicenses que se volvieron en mucha aflicción, recibieron la palabra de Dios y con el gozo del Espíritu Santo. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios produjo gozo en el pueblo de Dios. Así que aunque experimentamos la aflicción, hay una fuente de gozo de la que podemos beber, de la que podemos buscar agua. Y aquí podemos encontrar ejemplos de la generosidad a los de Cristo. La viuda que pone dos monedas y Cristo dice que ella puso más que todos los otros, y Cristo dice que ellos dieron de su abundancia, ella dio de su pobreza. No se trata de la cantidad, pero del sacrificio. Y puede que sepan eso, quizás son estudiantes de universidad, como yo referencié, y quizás son adolescentes y quizás trabajan en un sitio de pollo, muchas personas que trabajan de pollo. Gracias por todos los trabajadores de pollos. Y puede que piensen, qué bien hará mis $20 a la iglesia. No piensen así, porque esa no es la aritmética del cielo. No es de la cantidad, es de tu fidelidad, es del sacrificio. Podando la grama y con un poco de dinero contribuyendo a la necesidad de la iglesia, a la necesidad de la misión. Porque aquí está, todos podemos hacer excusas y desear que estuviéramos en una posición diferente. Si mi carro hubiera sido pagado, o esto, aquello, y se volvería una persona generosa por eso, pero así no es que funciona. Los macedonios estaban en pobreza y eran un ejemplo de la generosidad. Así que no deseen por otra temporada, no deseen que luego esto se volviera una realidad. Es como la historia del pastor que en una iglesia pequeña donde pueden hablar por nombre, y le dice al granjero Jones, si tuvieran $100 daría 250 al Señor, y él dice, seguro, claro que sí. Y si tuviera 2 vacas le daría 1 al Señor, y le dice, sí. Y granjero, si tuviera 2 cerdos le daría 1 al Señor, y él dice, eso no es justo, usted sabe que tengo 2 cerdos.
Y siempre podemos imaginarnos que en una temporada diferente seríamos generosos, si hubiera circunstancias diferentes, pero los macedonios no son un ejemplo porque no esperaron otra situación para ser generosos. Era su actitud que era ejemplar, que dieron de gozo, dieron felizmente y no con dificultad. Es como cuando le preguntan a sus hijos que es tiempo de acostarse o que se cepillen los dientes. Con felicidades cuando le dicen a los muchachos quieren ir a buscar helado. La actitud del helado de los muchachos es la actitud de los macedonios aquí. Y aún más allá de lo que podían, modelaron a su Salvador en dar un sacrificio más allá de este tipo de ofrenda. Dieron de su propia voluntad, no fueron forzados. Pablo no manipuló a nadie, él no estaba metiendo presión. No, ellos dieron de su propia voluntad. Reflejaron el hecho de que el Espíritu Santo había transformado sus vidas y ellos desearon esto. Tercero, dar como cristianos no es solo una obra de gracia, pero es un privilegio. Versículo 4 dice que estaban rogándole por el favor de tomar parte en ayudar a los santos y que pueda ser con ese gozo también para nosotros. Creo que entendieron las palabras de Cristo, es mejor dar que recibir. Me pregunto si creen eso, que es mejor, que es más bendito dar que recibir. Usualmente los líderes les ruegan a las personas en una recaudación de fondos que den dinero. Aquí los dadores están rogándole a los líderes dar dinero. Están rogándole a Pablo que puedan tomar parte en este ministerio, que puedan extender lo que han recibido. Gracia. Están felices a dar. Usualmente hablan los pastores hablando de los muchachos, de los padres que tienen sus primeros hijos y los padres que tienen varios hijos. Tienen su primer hijo, están mirándolos y diciéndole adiós y no quieren dejarlos. Y cuando tienen varios muchachos, por favor, llévenselos, volvemos esta noche. Estos son los macedonios, están felices, quieren contribuir a la necesidad de los santos. Y amo las palabras que usa aquí, que quieren tomar en el sostenimiento de los santos, en la comunión. Ven esto como un ministerio. Y eso es lo que siempre tenemos que tener en mente. Es significante que en los versículos 8 y 9 él nunca usa la palabra dinero. Y está hablando de dinero. Él tiene una idea transformada de esta idea de la mayordomía de dinero. Todo lo que el lenguaje que Pablo usa aquí transforma todo. Y los macedonios son un ejemplo de dar por un corazón que dice es un privilegio dar. Número 4, dar no es solo una obra de gracia y no solo un sacrificio y un privilegio, pero también es un acto de alabanza. Versículo 5, Pablo dice, y esto no es como esperábamos, pero se dieron primero al Señor y luego por la voluntad de Dios a nosotros. Y esto es fundamental. Si no fuéramos verso por verso, probablemente haríamos esto el punto 1, que dar es un acto de alabanza. Es fundamental a todo lo que creemos sobre cada parte de la vida cristiana, que todo lo que hacemos es para el Señor. Y sus dones financieros eran manifestaciones de una transformación interna que se habían dado a sí mismos primero al Señor. Esa es la primera prioridad, rendirnos a Jesucristo. Todo en el discipulado sale de aquí. Y así que si no se dan al Señor, lo que pasa es que dar puede hacerse insinceramente por todas las razones equivocadas. Pero no, queremos dar, como Pablo menciona por los Filipenses en el capítulo 4, que es
una ofrenda fragante al Señor. Es un placer al Señor. No sé qué olores los atraen a ustedes, quizás el barbecue o el café. Dar generosamente el corazón, con corazón feliz, complace al Señor. Pueden conocer el himno: tomen mi vida que sea consagrada a ti, Señor. Y luego de esta línea, de ese verso, es: toma mi plata y mi oro, que no es mío para tomar. Y rendimos nuestra vida al Señor. Toma nuestra vida y que sea consagrada a ti. Y claro que puedes tener mi oro y mi plata. Así que pueden estar aquí hoy y no son cristianos. Y quiero decirle a ustedes que este es el primer paso, que rindan sus vidas a la señoría de Jesucristo y volver su seguidor. La verdad es que Dios no necesita nuestro dinero. Él no nos necesita a nosotros. Él nos quiere. Él quiere nuestros corazones y el dinero sigue. No puedes pagarle a Dios por tu salvación. No hay cantidad que pudieras darle a una iglesia que haría por ti lo que necesita ser hecho por ti por Jesucristo. Eso viene gratis por su gracia. Recibes su salvación por gracia a través de la fe. Y una vez que eso toma nuestros corazones, transforma cómo usamos nuestro tiempo y nuestro tesoro. Ese es el número 4. Ahora el número 5. Dar es parte de nuestro discipulado básico. Es parte de nuestro discipulado básico. Ven en el versículo 6. Está volviéndose ahora a pedir a los corintios a la luz de los macedonios. Él dice: en consecuencia rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. Dice en el versículo 7 algo que complementa a los corintios aquí, como Pablo puede mostrar evidencia de gracia en la vida de todos, incluyendo los corintios. Y dice: ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento. Esas son virtudes maravillosas de tener. Para que el apóstol Pablo te dice que abundan en fe, confían en Dios, abundan en palabra, no simplemente destruyen a las personas, o abundan en conocimiento, tienen un buen conocimiento de la verdad de Dios, o en toda solicitud son cristianos con pasión, y en el amor que hemos inspirado en vosotros, su amor por nosotros. Dicen algunos manuscritos, están abundando en estas obras de discipulado, y dice: ved que también abundéis en esta obra de gracia. Así que igual como seguimos a Cristo en oración, en estudio bíblico, en evangelismo y otras maneras en que seguimos a Cristo en el mundo, una de las maneras que debemos ser excelentes en este mundo es este hecho de generosidad. Y puede que se encuentren aquí no abundando. Oigan la palabra de gracia: Dios nos ama y no nos dejará donde estamos, siempre nos está transformando, y esa es su bondad. Creo que es importante enfatizar que hay unas personas que tienen un don espiritual de dar, pero eso no significa que todos nosotros estamos ahora decir que no tenemos que dar porque no tenemos un ¿Perdón? Ya. Algunas personas tienen el don de la hospitalidad, algunas personas tienen el don del evangelismo, pero estamos todos llamados a hacer la obra del evangelismo y de la hospitalidad, el cuidado pastoral. No todos están llamados a ser pastores. Hay algunos que están llamados, que son particularmente buenos ganando dinero, y Dios le ha dado esa bondad y los ha hecho un pueblo generoso. Es el Señor que nos da la riqueza. Tengo un amigo que es pastor en otro lugar, que vendió su negocio y dio un regalo de varios millones a la iglesia, y quiere dar a varias otras causas y otros ministerios. Así que se llama
iglesia, y le dije, se llama Iglesia Imago Dei, es 9200 Strickland Road, y eso es algo que el Señor le da a algunas personas la habilidad particular de tener riquezas, y no deben cambiar eso por pobreza, no deben vivir en culpa, pero el Señor, ellos deben volverse generosos. Y ese es el número 5. El número 6, y tengo 7, no fue completamente la verdad, tengo 7. El dar por gracia como cristiano viene por amor. Dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Pablo le está diciendo a los corintios, prueban su amor por su generosidad. No es la única manera que demuestran su amor, pero es una manera importante. El amor cristiano es más que hablar, es más que la sentimentalidad. El amor cristiano se demuestra en acción. Eso es lo que Juan dice en 1 de Juan 3, que conocemos el amor porque Él puso su vida por nosotros. Si alguien tiene los bienes del mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo vive el amor de Dios en él? Niños, no amemos en palabras, sino en obra y en verdad. Pablo llama aquí a los corintios a demostrar su amor por la generosidad. En fin, número 7. Dar como cristiano es inspirado por la cruz. El versículo 9 es un versículo empacado y bello. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Esta es la gracia mayor, Gólgota. Después de usar a los macedonios como un ejemplo de la generosidad, Pablo nos apunta al ejemplo supremo de la generosidad, el ejemplo supremo de la gracia, que no es solo el ejemplo de gracia, pero el que nos transforma y nos hace un pueblo de gracia. Y dice que Jesucristo es un dador. Si están estudiando en religiones comparadoras, comparación de religiones, en otras religiones tú pagas, tú trabajas. En la religión, en la cristiandad, Cristo pagó todo. Todo a Él debemos. Teníamos una deuda que no podíamos pagar y solo Cristo podía pagarla por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y es las buenas noticias del Evangelio que nos da la generosidad. Conocen la gracia, dice a los corintios, de Jesucristo, así que deja que les impacte. La conocen, ahora deje que tengan un impacto sobre ustedes. La gracia de Jesucristo denota la libre, gratis y la efectiva y inexhaustible gloria de Dios y la obra de Él en Jesucristo. Eso fue lo que fue dado a nosotros. Y Pablo usa la metáfora del dinero para describir al Evangelio, ¿no? Es tan bueno hablando de estas increíbles verdades doctrinales. Él no dice, conocen la gracia del Señor Jesucristo que murió para perdonar a sus pecados, que dice en otros lugares, y es verdad y glorioso. Pero él dice aquí que conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser rico. En su preencarnación, Cristo era rico. Él tenía comunión perfecta con el Padre en las riquezas del cielo. El Rey del cielo era infinitamente rico y aún así se volvió pobre. Eso se refiere a la encarnación de Jesucristo que leemos en Filipenses 2, la condescensión no paralela de volverse un mortal nacido de una virgen. La palabra se volvió carne y fue llevado a la cruz, se volvió pobre.
Es una cosa para un multimillonario que se vuelva pobre por otro, pero conocemos que Cristo hizo más que eso. Él tomó la pobreza por sus enemigos para traernos reconciliación con Dios. Y hizo todo esto no solo como una obra sin puntos, sino para que se volvieran por su pobreza ricos. Si son cristianos hoy, tengo buenas noticias para ti. Eres rico. Eres rico. Somos ricos en gracia. Tenemos el amor del Padre. Somos ricos en seguridad. Nuestra herencia, Pablo dice que Cristo dice que los mansos heredarán al mundo. Somos ricos en más maneras que podemos pensar. Todas las otras fortunas están vacías a la luz de esas riquezas que tenemos. Y por eso es que Pablo puede decir antes en la palabra, como teniendo todo y aún así poseyendo nada. Y así podemos dar generosamente. Sabemos que tenemos todo. Si pueden decir en sus corazones, Cristo es mío, eres rico. Y tienen esta bendición, las riquezas de su gracia, porque Cristo se vació por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Y por genial que sea el modelo de los macedonios para inspirar la generosidad, es el hecho supremo de Jesucristo de la generosidad, que es rico y se volvió pobre por nosotros, que podamos volvernos ricos por su pobreza. Como nuestros amigos los Gettys dijeron, mi valor no está en lo que tengo, no en la fuerza de la carne, sino en el dolor del amor en la cruz. Mi valor no está en destreza o en nombre o en ganar o perder o en cualquier otra cosa, sino en el nombre de Jesús y su muerte en la cruz. Así que, cristianos, amigos, déjenme inspirarlos como me inspiró este texto a mí en esta semana, que abunden en esta gracia, para que como Dios abundó en Cristo para transformar nuestros corazones, que podamos ser sus discípulos teniendo su generosidad. Y oremos por esto. Gracias a Dios por su palabra. Padre, te oramos hoy, te damos gracias por estos capítulos en 2 de Corintios que nos recuerdan de la generosidad de nuestro Dios, de Jesucristo, que se volvió carne y vivió entre nosotros, para que la fe en Él podamos tener todo lo que no pudimos haber ganado, riquezas que hacen al más rico en este mundo pálido en comparación. Cristo, queremos decir que tú eres nuestro tesoro, perla de gran precio. Aun si no tenemos nada, tenemos todo si te tenemos a ti. Que esta gracia pueda caer en nuestros corazones y transformarnos en maneras prácticas, tangibles, al buscar obedecerte como el Rey de nuestras vidas. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron: